Hola, ¿qué tal? Soy David Peri, soy profesor del Máster en Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia. Soy el profesor de la asignatura Coaching y Psicología en el Deporte. Hoy, en este pequeño vídeo clase, os vamos a hablar de la comunicación y qué aspectos son clave para comunicarnos, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en el deporte, pero bueno, estos aspectos son trasladables a otros ámbitos. Bueno, primero, definición. Es importante, cualquier variable psicológica, como es la comunicación, definir claramente qué es lo que es, ¿no? Y si la definimos claramente, si lo tenemos claro, podemos manejar cosas que nos ayudan a funcionar. Yo voy a ofreceros mi definición, la que a mí me funciona, ¿vale? La comunicación es un acto de relación entre dos personas, es decir, o dos o más personas. Yo, si os quiero comunicar algo, como estoy haciendo ahora, os transmito un mensaje, ¿vale? Os digo algo a través de un medio. Y sobre todo, para que sea una buena comunicación, el receptor entiende lo mismo o similar al emisor. Vale, esto parece que sea de perogrullo, pero para mí me sirve muchísimo. Es decir, una persona quiere transmitir un mensaje a otro, el tipo de mensaje es fundamental, y sobre todo, la clave de la comunicación es que la persona que recibe ese mensaje entiende algo similar a lo que quiere transmitir la persona que lo emite. Eso es básico. Muchas veces algo tan básico, pues igual no lo hacemos bien, ¿no? Bien, vamos a ver los tipos de comunicación rápidamente, ¿eh? Ya casi todos conocéis, verbal es el mensaje verbal, es lo que podríamos escribir en un papel. Paraverbal es lo que acompaña al mensaje verbal, es decir, la entonación, el tipo de voz, ¿vale? Y no verbal son los gestos, básicamente, o lo que no tiene que ver con el mensaje verbal, vamos a decirlo así, ¿vale? Ya lo conocéis. Estos tres aspectos, cuando nos comunicamos ante un público, ante gente, ante un grupo de jugadores, por ejemplo, ante unos liderados, pues bueno, sabéis que es fundamental. La comunicación de verbal tiene que ver con el aspecto físico, como la postura, lo que hacemos, los gestos, la posición del cuerpo. Cada uno somos como somos, bueno, más gordo, más delgado, con gafas, sin gafas, con barba. Bueno, eso es lo que hay, ¿no? Pero dentro de eso podemos hacer cosas para transmitir una buena comunicación. Acordaos la definición, ¿eh? A mí me sirve mucho. Para que la comunicación sea muy buena, el emisor transmite un mensaje y ese mensaje, o algo muy parecido a ese mensaje, llega al receptor. Desde ese punto de vista, todo lo que hacemos transmite ese mensaje, tiene que ver con el mensaje que transmitimos, ¿vale? Bueno, el contacto físico también tiene que ver con la comunicación no verbal. La expresión facial, los gestos, bueno. Vale, la comunicación paraverbal es lo que acompaña a la comunicación verbal, es decir, la entonación, el tono de voz, si chillo más, si chillo menos, si le doy más énfasis a una palabra, si planteo una interrogación. Eso tiene que ver con la comunicación paraverbal, ¿vale? El volumen, ya lo sabemos. Todo eso lo podemos manejar para transmitir el mensaje. Acordaos, importante para que sea una buena comunicación, que el mensaje llegue más o menos al emisor, el mismo que quiere transmitir el emisor al receptor, ¿vale? Claves para que des una buena comunicación verbal. A ver, ser directo y claro. Si lanzamos un mensaje ambiguo, pues ¿qué pasa? Pues que igual no lo entiende, ¿no? Es más difícil. A ver, yo quiero transmitir un mensaje, pues digo, yo quiero que mi equipo haga esto. Bien. En fútbol, por ejemplo, vamos a hacer una defensa en zona en córner, por ejemplo. Mensaje directo y claro, por ejemplo, ¿no? No vamos a ver, tú coges a este, cuidado que si esté bien o no sé qué, tal. Si eso no lo tienen claro, el mensaje no es adecuado. Vale. Utilizar la primera persona, sobre todo. A mí me gustaría que, yo quiero que, ¿vale? Porque es una opinión mía o es algo que yo estoy diciendo. O primera persona también puede ser nosotros. Nosotros como equipo funcionamos tal, ¿vale? Hay gente que en lugar de utilizar la persona, digo, es que deberían no sé qué o no, realmente, si el mensaje lo transmites tú, que quede muy claro que lo transmites tú o nosotros, ¿vale? O sea, yo o nosotros, en primera persona. Que el mensaje esté completo. Si queremos transmitir una buena comunicación, el mensaje completo, todo lo que queremos decir que esté en ese mensaje. No dejar, bueno, sí, vale, está claro, ¿no? ¿Lo entendéis? ¿Está bien? Bueno, pero no está todo completo, ¿no? Falta algo. Mensajes claros y coherentes. Tiene que ver con lo primero, pero sobre todo que sean coherentes. Que tenga que ver con la situación, que tenga que ver con toda la expresión del cuerpo, todo lo que decimos, esté en consonancia. No podemos decir que sí y hacer así, ¿no? No, tiene que tener todo nuestro cuerpo, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, tiene que ver con el mensaje que transmitimos. ¿Vale? Separar los hechos de las opiniones. Acordaos,
En fútbol a veces se hace, es que no estáis motivados. No, ¿eso qué significa? Desde mi punto de vista, no hacéis bien esto, ¿vale? Desde mi punto de vista falta un poco de intensidad. Esos son hechos, una cosa son hechos y otra cosa son opiniones, ¿no? Un hecho serían, por ejemplo, mira, hemos perdido 3 balones, o aquí no llegamos al cruce, hablamos de fútbol, me salen ejemplos de fútbol. Bueno, una opinión sería eso, pues es que no tenemos actitud. Bueno, eso es una opinión y la otra cosa son hechos. Bueno, seguimos. Coherencia en comunicación no verbal es lo que decimos, es decir, si yo lanzo un gesto con mi cuerpo, pues que tenga que ver con el mensaje que yo plantee, ¿no? Vale, es que me alegro mucho de verte y hago una cara que para qué, ¿no? Bueno, repetir el mensaje para reforzarlo. A ver, el buen comunicador realmente no dice muchas cosas, sino dice cosas muy bien. Una charla de un entrenador antes de un partido lo que hace es 2 o 3 mensajes y los dice muy bien y los repite 3 o 4 veces. Los jugadores lo tienen muy claro. Si dice mucho un entrenador de baloncesto en un tiempo muerto, por ejemplo, si quiere decir mucho en un tiempo muerto, los jugadores igual no lo entienden, ¿no? O igual entienden otra cosa, que es lo que hablábamos en la comunicación, que la clave de una buena comunicación es cuando el receptor, en este caso los jugadores de baloncesto, entienden más o menos lo mismo que quiere decir el entrenador, ¿no? Bueno, repetir de forma adecuada, sin ser pesado, pero repetimos un mensaje. Si lo traducimos de forma muy clara y lo repetimos, seguramente queda mucho mejor que si queremos decir mucho y no está muy claro. Vale, utilizar el feedback para que se entienda, es decir, preguntar, ¿está claro? ¿Me explico bien? ¿Hay alguna duda? Vale. Ajustar el mensaje al receptor. El ejemplo que se pone, no es lo mismo dar una charla a niños que a adultos. No es lo mismo dar una charla a universitarios que a jugadores que no tienen estudios, por ejemplo. Vale. Yo pondría incluso al receptor, incluso a la situación también, ¿no? Depende de la situación. No es lo mismo dar una charla que tengo 20 minutos que una charla que tengo 3 minutos, ¿no? Utilizar una actitud constructiva. Cuando damos una charla, cuando queremos comunicarnos, cuando queremos decir algo, tanto si somos entrenadores o si somos gestores deportivos, si nos dirigimos a un grupo, no decir, es que no me entendéis, ¿no? Es que vosotros no sois capaces de entender lo que yo digo, ¿no? Tú buscas como comunicador, acordaos lo que decíamos al principio, transmitir un mensaje y que el receptor entienda ese mensaje. Y eso es un proceso, un acto de relación entre 2 o más personas. Es un proceso que tiene que ver con los dos, tanto con el que manda el mensaje como el que recibe. Es un trabajo que se hace, ¿no? No, yo lanzo un mensaje y el otro ya se apañará que lo entienda. Si no lo entiendes es problema tuyo. No, es un acto donde, bueno, yo como emisor me tengo que adaptar y el receptor pues también se tiene que adaptar, ¿no? Bueno, un poco la idea que os quería transmitir. Como conclusiones básicas para mí es sobre todo adaptarse al receptor y a la situación. Si yo quiero transmitir un mensaje, no voy yo a transmitir el mensaje y ya está. No. Realmente es un proceso que yo como emisor lo inicio, saber que transmite el mensaje y tengo que buscar la mejor manera para que el receptor entienda más o menos lo que yo quiero decir. Definir claramente el mensaje, lo que decíamos. Primero, antes de decir algo, tendría que saber yo qué voy a decir, porque si no defino claramente, pues igual el mensaje no es el que yo quiero, ¿no? Reforzar, repetir. El refuerzo es una herramienta súper poderosa. Si yo refuerzo, digo, a ver, ¿qué has entendido de esto? ¿No? Y el otro me dice algo, digo, muy bien, mira, eso me gusta mucho. O si yo repito el mensaje varias veces, como habíamos dicho, de forma clara, concreta y que no resulte pesado, pues seguramente se quedará más, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de la escucha activa. La escucha activa es el mecanismo por el cual yo escucho, facilitando que el otro hable. Bueno, es un elemento clave también para fomentar una buena comunicación. Lo vamos a dejar aquí. Estoy encantado de estar otra vez con vosotros. Gracias por vuestra atención. Y bueno, sabéis que tenéis más vídeos para poder consultar más temas de esta asignatura. Gracias.